tal, mis niños guapos? Estamos aquí los chavales relajándonos para mañana. ¿Estáis preparados o qué? Lo vamos a matar, que le jodan a la nueva normalidad. Eso es mucha pasta para unos nachos, brother. Estoy vendiendo bolsas con Moon Rider. Me voy a hacer uno de estos para hacer hambre. Cosas que ni el maquillaje puede tapar. Recuerda a su madre llorando sin saber qué hacer, hundiendo lo que su marido no se gastaba para poder comprar. Pero piensa. Recuerdo que saludaba con un chico a su hermano. Como esa mujer no existía otra igual. ¡Pepe! ¿Qué música estás poniendo? ¿Qué es esa mierda, hermano, que está sonando? Y ahora puestas a Barma, ¿no? No llores más por mí, no llores más por mí porque no merece la pena, no llores más. ¡Me llaman joder! No quieras hacer tuyo cada uno de mis problemas. No llores más por mí, no me lo pongas más difícil. Sé que quieres ayudarme, tu intención es buena, pero solo el que ha subido a ciegas hasta la última planta sabe que la siguiente estará esperando bajo tierra. Aprendí a silenciar el monstruo solo pa' que no lo vean, pero aún así yo lo escucho cada noche en mi cabeza. Soy el pequeño de 4 y no falta uno para la cena. Si nunca te llegan flores. No coincidía con ustedes desde la despedida de Axel, pero iba a preguntar cómo terminó la fiesta, viendo cómo están, parece que fue memorable. Bueno, ¿hay fotos o veo la pelea en Callejeros? Yo me piré a casa de Tranquis. Igual lo que hicieron este y Clau lo tienes que ver en YouPorn. Y volviste a trabajar la misma noche del parque, ¿no, Axel? Sí, pero poca cosa. Un par de kebabs a unos fumados y ya está. Bueno, viendo el interés que tienen en conversar, pongamos el piloto automático. Parece que va a llover. Pues de puta madre, porque me viene al pelo la pasta extra, la verdad. A mí también me viene de puta madre jugarme la vida en una tormenta por un puto euro más el reparto. ¿Ves? Y habla como Claudia. Esos que anoche terminaron juntos y eso del sindicalismo es una puta veneria. Ya le enfadaste. ¡Noche diamante! ¡Noche diamante! Perdón. Si ya me olía yo esto, que me empezaron a doler las articulaciones, que también puede ser por las 10 horas de bici diarias con 40 palos, pero bueno. Sí, muy duro, muy duro. Bueno, a todo no tanto, ¿eh? A ver, que yo estoy como un roble. Lo que pasa es que, claro, las 10 horas de bici, que me echasen de la oficina por la crisis después de 15 años de servicio, el divorcio y... ¡Mierda! Una historia triste, desde luego. Pero mira, con un final feliz. En Ranchitos ya me dan patatas gratis. Lástima que me he hecho análisis y el colesterol... Tú, tronco, ¿te has llevado mi mochila? ¿Y tú la mía? No, ¿Cómo que no? no, ¿Has visto quién la ha cogido? no, tío. Yo tampoco, pero es que creo que tengo un poco de presbicia también, o sea que... Oye, tú, empanado, ¿qué pasa? Que no mires mis mensajes. Perdona, es que no lo he visto. Bueno, da igual, te cuento. Que esta mañana me ha tocado repartir en casa de Bolox. Que cuando le he visto me quedo en plan, ¿what? Y bueno, le he puesto mi tema. Y me ha hecho follow y me ha mandado un directo.
y quiere que actúe con él esta noche en el Fever Stone. Qué fuerte, tía. Muy fuerte. Yo tampoco me he enterado nada. ¿Bueno qué? Que muy guay. ¿Quién es Bollocks? ¿Que quién es? Es lo puto más. Quiere que actúe con él, yo, esta noche. Ostras, qué guay. Genial. Sí, pero es guay, pero también es mazo responsabilidad. Y encima es noche diamante. ¿Cómo que diamante? ¿Qué es diamante? Esa sí que me la sé. Noche de curro obligatoria. Si no, te quedas sin puntos. Y yo no estoy como para perder puntos, que esto es lo que me da de comer, aunque la música es lo que quiero. Entonces, ¿qué coño hago? Currar. Ir al concierto. Bueno, no se estaba preguntando a vosotros exactamente. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Lo de Bollocks. Es tu sueño, ¿no? Sí. Pues ¿para qué esperar? No hay que esperar. De hecho, corre a ensayar. ¿En serio? Vale. ¿Seguro? ¿Vendrás a verme? Claro que sí. Vale. Tira a ensayar, que no quiero que me decepciones. Vale. Que no me vas a decepcionar, pero tira a ensayar. Vale. Joder, yo iría, pero noche diamante. Yo también iría. Pero es que me acuesto a las 10 y a mi edad ya no se puede trasnochar igual. Ya, bueno. Oye, que muchas gracias. Muchas gracias. Que te envío luego las invis. Vale. Chao. Chao. Sí. La echan fijo. Qué bonito tener sueños. Sé que has sido tú. ¡Cojones! ¿No te vale con claro que también quieres quitarme la mochila? ¡Suelta mis putas chimichangas! ¡Mierda, tío! Esa no es. He perdido mi mochila. ¿Y no sabes preguntar o qué, hostias? Que es una emergencia. Tengo unas medicinas muy importantes para mi hermano. Pues venga, que te ayudo a buscar. No. Es que son tóxicas. ¿Tóxicas qué hostias tiene tu hermano? Bollocks. ¿Como el rapero? Itis. Bolloxitis. Mira, chaval, no me creo una mierda. Dios no puede ser tan cruel con tu madre. Un hijo con bolloxitis y el otro, gilipollas. Ya sé que ocultas algo y por mis muertos que me voy a enterar. ¿Buscas esto? Sí. Son propinas. Mira, yo llevo ya unos años de rider y la única vez que me dieron una propina en metálico fue un billete de 5 euros que enmarqué y tuve que desenmarcar porque no llegaba a fin de mes. Yo te llevo tus cuentas. Sé perfectamente que no has ganado ni la mitad de esto. Este dinero no es de repartir comida. Y eso es lo que tú eres. ¿Así? Sí. Eres jinetero. No, que no soy. ¿Que soy qué? ¡Jinetero! Puto, hijo mío, que eres puto, que te vi la noche de la fiesta en la oficina. Bueno, venga. ¿Sabes lo que me pasa con los latinos? Que cada vez que lo tengo cerca, me entran muchas ganas de desnudarlo. Pero yo soy español. Ya. Y a mí qué cojones me importa. Wow, ¿eso es un premio de Game Lab? ¿Solo uno? Pues no sé dónde habré puesto los otros dos. Se habrá perdido. Pero eso era para Combustion. Eso es aquí. Se me ha caído el cartel de la puerta. Mira, me presento. Soy Sofía Roche, CEO de Combustion Games. Y con CEO quiero decir que tengo tanto dinero que podría comprarme todos los enanos de España. Y son más de 3.000 enanos. Ostras, pues yo estoy estudiando desarrollo de videojuegos. Y me encantaría trabajar aquí. ¿Sabes cómo podría entrar? Pues nada, tienes que hacer nuestro máster propio de 13.000 euros y luego trabajar aquí en una beca por 300 euros. ¿Qué te parece? Y si no, tienes otra opción. Porque ya sabes que te he dicho que me encanta comer latino. Yo soy español. Mi madre es colombiana, pero las arepas ahí son distintas. Y bueno, igual me vale un ceviche. Eso es peruano. Bueno, pues un encebollado. Ecuatoriano. Pues un chimichurri. Es argentino. De verdad, muchísimas gracias, pero preguntaré por una beca en su máster. Ni un puto Nacho. Sí, soy puto, completamente puto. Sí.
Hay que estar muy desesperado para hacer eso. Pero a veces uno tiene que hacer cosas de las que no está orgulloso para ayudar a su hermano. Bueno, a ver, para ayudar a tu hermano puedes terminar participando en peleas ilegales, así en piscinas vacías, para que apuesten los millonarios. ¿Has peleado por dinero? No, yo no. Yo he hecho cosas muy duras por mi bebé. No, eso es de una película de Van Damme, Lionheart, que por el hermano Van Damme termina participando en peleas ilegales. ¿Se prostituyó Van Damme? No. ¿Pagaría yo si Van Damme se prostituyera? Eso es otro tema. Pero tú no vuelvas a hacer eso, ¿eh? No, la niña lista de Bluetooth. Hey. Estos son mis hermanitos atomicanos. Chavales, que parecéis perros del under, coño. Parece que no habéis comido en la vida, saludad. Hey. Oye, muchas ¿Qué tal? gracias por invitarme, que al principio me quedé un poco en shock, pero me hace ilusión. Nada, no te preocupes. A mí al principio me jodí un poco el troleo, pero luego me flipó el tema y bien reivindicativo contra el sistema. Sí, te mola. Pues tengo más Claro. temas de ese rollo, ¿eh? O sea, que si te interesan, te los puedo enseñar si quieres. La foto de la promo. Espera un segundo. Con esto mejor. Uno por aquí, esta me la quedo. Este se le da bien las cositas del filtro, vamos a salir guapos seguro. Ya, lo único que yo paso el chupito, ¿eh? Que es que entre los nervios y como me lo beba, me voy a quedar en blanco delante de toda la peña. Pero mujer, si con esto de la nueva normalidad de mierda habrá 100 personas nomás, de verdad. Uno ya. Pues para adelante. Ha quedado de puta madre. Pásamela. ¡Qué guapa! Esto va para mis 20.000 seguidores. Clau, ¿cómo era tu Instagram? ¿Qué? En Instagram. Clau Kila. ¿Se puede saber que tú estás aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces? Yo estoy repartiendo. No, tú no estás repartiendo. A ti se te olvida que yo tengo tus contraseñas. Tú no has cogido un pedido en toda la tarde. Vienes a ver a una señora y me va a oír. Todos mis chicos guapos en el club de rally. Todas mis niñas moviendo su cu de rally. Ninguna lo baja como tú. Madre tú, qué piba. La tengo a punto, ¿eh? Rally. Voy por la disco como comiendo bubalú. Bueno, gente, lo que más ha marcado mi vida son las mujeres y las Jordan. Y ahora vamos a dar paso a una hermanita mía que lo está rompiendo. Más que el Fever ese o como se llame lo que estáis bebiendo. Un fuerte aplauso para mi hermanita Clau Kila. La manipulación es el arma que más destruye. Aunque digan que no, la televisión influye. Sé que la educación es la clave de este puzzle. Parar al abusón, no permitir que abuse. Tengo un mensaje claro. A ver, tú. El tío que está metiendo boca a la tía que no le hace ni puto caso. ¿Qué? ¿Quieres dejarla en paz? ¿No ves que no te hace ni caso? Lo estoy viendo yo desde aquí arriba y eso que me tapan tus cojonazos, chaval. ¿Estos? Esos. Me tenéis hasta el coño. Ya lo siento, tío. ¡Grande Clau! Pero ¿se puede saber cómo os podéis aprovechar de un pobre muchacho que está necesitado de dinero? Señora, ¿pero qué dice? Encima latinos, como si ya no tuviéramos bastante mala fama por aquí. Que no son mis clientes, Nancy. Oiga, por supuesto que no somos sus clientes. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué son? Eso, Axel, dile que somos. Pues... Son putos. Sí, somos todos putos. Ah, ya me extrañaba a mí que semejante varón
¿Necesitará pagar? Sí, exacto, somos putos y me ha llegado tan adentro lo que me has dicho antes que he venido aquí a dimitir y quiero que ellos también dimitan, sobre todo ese de ahí, el que está... Sí. Ese de ahí es sadomaso, no te imaginas lo que tiene que hacer con las esposas y la porra. Pobrecito. Sí, me lo puedo imaginar, sí. Bueno, si es así, espero que tomen la decisión correcta. Claro. Sobre todo usted, que debe ganar mucha pasta con ese cuerpo. Gracias. Ya verás que encuentro una manera noble de ayudar a mi hermano. Como Van Damme. Sí, pero al hermano al final lo matan unos narcos. Pero Van Damme se venga. Lo siento mucho. Como manager de cualquier empresa, debería de admirar tu capacidad de improvisación. Pero como manager de esta empresa, lo que debería de hacer es matarte. La virtud está en el punto medio. ¿Cuál es? Sería romperte las piernas. Pero espera un momento. Pero si te rompo las piernas no vas a poder hacer el trabajo especial que vas a tener que hacer para nosotros. ¿Cómo que trabajo especial? ¿Qué trabajo especial? Yo no conozco. Te enterarás, ya te enterarás. No vas a creer que este chistecito te va a salir de gratis, ¿verdad? Eso en cuanto a ti. A tu amiguita le he perdonado la vida porque me recuerda a mi mamá. ¿A tu mamá? Pero si la mujer tenía tu misma edad. No jodamos, que todavía me estoy pensando lo de sacar dinero con tus abdominales. A ver, la parte mala es que me han dado toda mi carrera a la mierda. Pero la parte buena es que, oye, tampoco tenía carrera, o sea que... Ya, no le des vueltas. Tienes que hacer lo que te apetezca cuando te apetezca. Que viene una oportunidad, pues la coges. Y que se va. O sea, tomar por culo oportunidad. Ya, tío, pero es que así parece muy fácil, pero yo qué sé, hay gente que nos rayamos más. Le pasa igual a Axel. No me extraña que se raye. Ese pavo oculta algo. Es que a mí todo el mundo me oculta algo. Hasta Samu me ocultaba algo. Igual es que te van los complicaditos. Pero bueno, ¿qué vas a ver yo, no? Que soy un simple. Que no, el buque no es eso. Que no me importa. Me gusta lo simple. Paseíto nocturno. Con una tía como tú. Hey, chicos. Anda. Hey, Ryder. La chica hizo su pedido hace 3 horas. ¿No tienes propina? Sí, 3 putas horas que pasaste en mis mensajes. ¿Has perdido cómo me he jodido la vida? Como música y como Ryder. Y encima te hice caso, claro. En realidad no he perdido ninguna de las dos. La música ya la he visto por stories. Y lo del trabajo simplemente no ha pasado. ¿Cómo se nota, chaval, que llevas poquito en el curro? Y no has visto a Peña dejar de trabajar una noche diamante e irse a tomar por culo. Ya, pero aquí nadie ha dejado de currar. Solo que Clau está un poquito más morena hoy. Mira tu móvil. Bueno, yo me piro que esto no es élite y no quiero acabar en un trío. ¿Qué tal, guapa? Que estoy en casa de mi madre y me lío un poco. Mañana te veo, ¿vale? Besito. ¿Qué tal, guapa? Que estoy en casa de mi madre y me lío un poco. Mañana te Buenos veo, días. ¿vale? Besito. ¿Ese es Samu? Sí. Oye, una cosa, ¿cómo hiciste para trabajar por mí?
Pues ponteando el sistema. Me hice pasar por ti usando tu código. Dejaste puto trabajo ya. Todo en mayúsculas, me lo viste en el parque. Ya, ¿y podías ver mis rutas anteriores? Pues, no sé, supongo por qué. Bueno, porque si tú podías ver todas mis rutas, quizás yo pueda ver las de Samu. Y saber dónde estaba la noche que murió. Tienes hecho un lío, doy vueltas y vueltas. Intento sorprenderte y no te da ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Creo que te llamé. Estaba leyendo eso que me escribiste ayer. Me tienes hecho un lío, doy vueltas y vueltas. Intento sorprenderte y no te da ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Creo que te llamé. Estaba leyendo eso que me escribiste ayer. Yeah. Y si nos marchamos que ya estoy cansado de estar aquí. Hay culos queriendo ser tú solo para estar junto a mí. Yeah. No soy un ejemplo pero ellos no saben ponerte así ni tocarte así. Recuerdo aquella noche en la parte de atrás del coche. Veníamos de no sé dónde y yo no sé.